Vamos a hablar de uno de los momentos más importantes en la historia de nuestro querido colegio, y es la historia de la creación, es la etapa de la creación. Y tengo aquí un libro que me tocó redactar porque tengo que dar la explicación, porque en 2004 celebramos los 25 años en el colegio. Mentiras, no celebramos la creación del colegio. Pasaron los 25 años y no hubo ningún interés de parte de nadie de que estábamos celebrando uno de los festejos más importantes que debían de haberse dado. Eso me obligó a hacer este libro que un año después terminé. Y en este libro se menciona todos los pasos que dimos para el porqué, lo que nos costó, las dificultades y los contratiempos que tuvimos. Pero por supuesto, esto fue cuando en 1973 fuimos escogidos con otros muy buenos arquitectos, 4 arquitectos más, para la Junta Directiva de la Asociación de Arquitectos de Honduras, que es la que existía. La Asociación de Arquitectos comenzó en 1963, yo no había regresado todavía a mis estudios, yo regresé ahí como por el 66 y me agregué a este grupo de que solo nos reuníamos como 8, 10 arquitectos, los primeros que veníamos de afuera porque no habían aquí escuelas de arquitectura. Y ¿qué buscábamos? Pues andábamos un poco en el aire porque no teníamos una ley que nos gobernara, y los clientes no nos hacían mucho caso, no nos querían pagar lo que nos correspondía porque creían que solo eran unos dibujitos así que no eran muy importantes para hacer las obras. Y peor aún, la gente nos decía ingeniero. Era una forma de demostrar el grado de avance cultural que teníamos. Y es entonces cuando, 10 años después, en 1973, la asociación nos nombra con 4 más arquitectos: Juan Marder, secretario; Menando Martínez, vocal primero; Juan José Pino, tesorero; y José Guillermo Villeda Toledo, vocal segundo. Y entonces nos dice la asamblea, porque como yo soy muy de instituciones, si la asamblea me dice ustedes tienen que hacer esto, nosotros lo tenemos que cumplir. Nos dijo y nos obligó: tienen que crear el Colegio de Arquitectos de Honduras. Por el amor de Dios, nosotros creíamos que solo era de hacer una ley, pasarla al Ministerio de Gobernación y iba a salir en unos meses después, pero no fue así. Pero tengo que contarles que cuando regresé al 66, nos vimos obligados, para tener una ley que nos protegiera, a meternos en el Colegio de Ingenieros Civiles. Y por supuesto, como me gustan los gremios, me metí, fui hasta miembro de la Junta Directiva, fui del Tribunal de Honor, les hice hasta a una revista de ingeniería, etcétera, y me hice de amigos, de buenos amigos ingenieros, porque había estado yo 8 años afuera y estaba desconectado. Y entonces ahí estaban mis amigos. Entonces, ¿qué pasaba cuando nos dijeron creen el Colegio de Arquitectos de Honduras? Que teníamos que decirle a mis amigos, en el caso mío, en la parte personal, que no cabe aquí porque aquí es la institución la que manda, que nos íbamos a separar. Y creíamos que iba a ser fácil, pero no. Hay que mencionar otro elemento. Esos 10 años de los 70s, esa década de los 70s, fue la época de los militares. Los militares mandaron 8 años, algo así. Y por supuesto, ¿qué pasaba con los militares? Que llegaban unos y después venía un triunvirato y después venían otros. Habían cambios continuos porque se regían a través de ministros. Y los ministros, el ministro de Gobernación, con quien teníamos que ver para que nos aprobara la ley, cuando ya lo teníamos convencido de nuestra ley y era amigo nuestro, entonces venía un golpe interno dentro de los militares y llegaban otros y ponían otro ministro y había que volver donde él, había que volver donde los nuevos ministros, y así hubieron 3 cambios de ministerios y 3 veces tuvimos que estar regresando donde ellos
para tratarlos de convencer, para no decir que el Colegio de Ingenieros les decía a los arquitectos de San Pedro Sula, con los que no estábamos muy conectados, que no nos hicieran caso a nosotros. Porque nosotros lo único que queríamos era que en el Colegio de Ingenieros, si ellos hubieran sido grandes, nos hubieran podido decir: ustedes son una profesión distinta que la nuestra, quédense con nosotros y ustedes van a tener su campo especial. No, nos dijeron: ustedes no se salen de ahí porque nosotros somos todopoderosos y de aquí no se sale si nosotros no queremos. Entonces, en las discusiones que tuvieron durante las juntas militares que hubieron, siempre había un ministro ingeniero. Entonces el ministro ingeniero les decía: no estoy de acuerdo, nos afecta, nos quieren quitar nuestros derechos, quieren construir cuando ellos no saben, etcétera, ellos solo saben dibujar, y nos ponían en mal y por lo tanto no nos aceptaban. Pero nosotros insistimos, hasta que, y esta fecha sí es importante, después de estar como 5 años de los 7 que peleamos, porque nos reeligieron 2 veces a nuestra junta directiva, a los 5 años nos reunimos porque dijimos: esto se está tardando mucho, no nos quieren aceptar. Entonces nos reunimos en una casita que tenemos, que tiene mi familia allá arriba en el Latillo, y cada quien se fue por su lado, los 5. ¿Qué podemos hacer? Quedamos 2 horas por fuera, regresamos, almorzamos y después, mientras nos tomamos el café, ¿qué vamos a hacer? Era un día 15 de septiembre, y para los que no saben, el 15 de septiembre es la fecha de la independencia de Centroamérica. Ese día tomamos la decisión, así: vamos a crear nuestro propio colegio, aunque no quieran los ingenieros, y vamos a existir de hecho, porque ahora ya no somos como antes, que solo éramos 8 o 10 o 15, sino que ahora ya somos como 50. Entonces tenemos que crear nuestro propio colegio de hecho. Pero para eso significaba que teníamos que obligar a los miembros de la asociación que le dejaran de pagar las cuotas al Colegio de Ingenieros, que dejaran de ir a las sesiones y las asambleas del Colegio de Ingenieros, que no fueran miembros de la junta directiva del Colegio de Ingenieros, etcétera. No era fácil la tarea. Y entonces ya era septiembre. Entonces, de ahí nos propusimos hacer visitas a los viejos para comenzar, que eran los primeros, los que se reunieron en el 63, más o menos, porque yo soy un poquito menor que los primeros 10, y después de allí los convencimos y nos dieron el apoyo, y después nos fuimos a los jóvenes, y en la asamblea los jóvenes nos dijeron: sí, adelante, háganlo. Y después nos fuimos a San Pedro, porque en San Pedro eran los que, por supuesto, por las diferencias de distancias, no nos habíamos convencido. Les dijimos: aquí vamos a saber hacer la asamblea de separación, de independencia del colegio. Y es así como pasó septiembre, octubre, noviembre, diciembre, trabajando. Y en diciembre, los primeros días de diciembre, llegamos a San Pedro y ahí firmamos el acuerdo de creación del Colegio de Arquitectos de Honduras. Esa fue, pero mientras tanto no estábamos por ley, no teníamos la ley todavía. Entonces, más o menos lo que hicimos fue, porque ¿qué pasó? Escogimos a los mejores, a los representativos del colegio, y creamos una nueva junta directiva con base a una ley que nosotros habíamos propuesto en 1974. En 1974 nosotros hicimos una ley que fue la que presentamos, y era una ley para arquitectos, donde cada uno de los vocales iban a tener una función, y en vez de que simplemente fuera un vocal. Entonces, así hicimos una ley, y por supuesto, así es como comenzamos a funcionar allá por 1977. ¿Qué pasó? Continuamos, y esa lucha no terminó hasta que tuvimos una reunión con los ministros en el último cambio que hubo antes de las elecciones que se iban a dar en 1980, como 2 años antes, donde tuvimos que explicarles, porque miren, pedíamos ayuda a todas las instituciones internacionales, y
nos enviaron apoyo de todos lados, la Federación Panamericana de Arquitectos, la UIA, todos nos decían, mandaban a decirle al gobierno, apruébenles la ley, etc. Y entonces, por fin, tuvimos esta reunión, les presentamos a 5 ministros que estaban en el Ministerio de Gobernación, que nos citaron, que nosotros no sabíamos todavía que esa iba a ser la última reunión, porque en realidad ya se habían cansado de la molestia que les causábamos por todos lados en los periódicos, con aclaraciones, etc. Y los ingenieros ya habían aceptado que podíamos tener nuestro propio colegio. Y entonces es así como apareció de repente, un 23 de abril de 1979, una ley publicada en la Gaceta. Ni nos dimos cuenta, apareció publicada en la Gaceta. Dense cuenta ustedes, decir, ni siquiera. Y cuando vimos la ley, esa ley no era la ley que nosotros habíamos propuesto, que era una ley moderna para arquitectos, no para cualquier funcionario de otro tipo. Hubo discusiones entre nosotros, porque íbamos a la Gran Vía, era un lugar donde nos reuníamos después de las reuniones, porque hicimos reuniones, visitas a ministros, una cantidad de visitas, porque nos reuníamos, y eso es bueno que ustedes lo sepan, nos reuníamos todos los viernes en la oficina de Menando Martínez. Él siempre estaba haciendo obras formidables, y ahí nos reuníamos, y horas y horas de trabajo y de visitas. Y por fin sale esto, y entonces nos reunimos en la Gran Vía, y en la Gran Vía salen 2 de los buenos arquitectos que dijeron, no aceptemos esa ley porque no es la nuestra. Por supuesto, yo estaba de presidente y los tuve que convencer de que lo dejáramos estar, que simplemente se trataba de que Honduras no estaba todavía culturizada suficiente para entender lo que era la arquitectura, que iba a tomar un poco de tiempo, que iba a tomar 10 años, según yo, 10 años, 79 al 89. Mentiras, tomó 20, 25 años hasta que nos comenzaron a reconocer, porque no nos conocían, no sabían que existía la arquitectura, no sabían que esos edificios que aparecen en todos lados son muestra de la obra de un arquitecto. Simplemente no nos tomaban en cuenta, nos decían los que están haciendo las casitas, eso es todo, son unos dibujitos. No, al fin ahora, 40 años después, creo que el colegio ha tomado una posición importante con base a la acción de muchos arquitectos que han sido presidentes y miembros de la Junta Directiva, gente dedicada como la actual y como otros que se dedica al bien del colegio, al bien de la institución para mejorarla. Y una muestra de esto fue, creo yo, donde podemos ver que vamos avanzando, es la celebración que tuvimos este año de la primera Bienal de Arquitectura de Honduras, que en otros países han tenido 2 o 3 o 4, y creo que en Costa Rica han tenido como 20. Nosotros al fin tuvimos una, donde pusimos a jóvenes estudiantes, a viejos que pudieron participar, a intermedios, actuales. Hicimos una muestra de la arquitectura que se estaba haciendo, por lo que nos sentimos orgullosos de que vamos avanzando y estamos creando una mejor obra y una mejor representación para el bienestar de nuestra profesión, que es una profesión llena de satisfacciones, y porque en realidad, más que económicamente medible, es fundamentalmente del seno de nuestra conciencia el que nos hace sentirnos bien y hacer bien al resto de la ciudadanía.